¿Aló? ¿Me escucho bien? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, 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 ya, bacán. Eh, hola. Este es el auxiliar número 5, dinámica y algo de energía, ¿ya? Así que eso, le eché una mirada rápida a la clase que ustedes tuvieron con el profe la semana pasada y, y vi que alcanzaron a verlo, así que vamos bien. Espero hayan tenido un buen año nuevo, hayan podido compartir con sus familias y eso. Ya, démosle con esto para seguir con el curso. Ya, bien. Un segundo. Cinco. Ya. Bien. Ya. Bueno, son dos problemas que hay, son largos, así que igual hay que mirarlos con calma. Eh, el primero es una trayectoria circular que viene dado por una masa m, en el fondo, que se mueve con rapidez constante de sub cero por el exterior de un semicilindro horizontal. ¿Ya? Acá el hecho de que sea cilindro da un poco lo mismo. Lo importante es que es circular, básicamente, de radio R. Además del peso y la fuerza normal que ejerce la superficie, la partícula está sometida a otras fuerzas, F1 y F2, que vienen dadas por una fórmula que está ahí. F1, que es algo que está ahí, en el enunciado, y donde C es una constante conocida y las coordenadas X, Y se miden con respecto al origen O. ¿Ya? La otra fuerza F2, para la cual no se tiene una expresión explícita, cumple, eh, es la que permite que la partícula se mueva con rapidez constante en su trayectoria desde el origen O a la cúspide C. A partir de esto se pide mostrar que la fuerza F1, la que está anotada en el enunciado, es conservativa. B, determinar una expresión para el potencial U de X, Y asociado a F1. Y C, determinar el trabajo efectuado con la fuerza F2 en la trayectoria de O a C. ¿Ya? Esto es una pregunta muy común de acá, del ramo, y siempre aparecen en los controles algo parecido a esto. ¿Ya? Ya. Entonces, en función de esto, tenemos lo siguiente. Eh, bueno, primero les voy a hacer un resumen conceptual para que vayamos hablando como en la misma onda. Tenemos, bueno, P1, el esquema, que es algo de este estilo. Radio R, C, O, una masa M, y esto de acá sería el eje Y y el eje X. Ya, la gravedad, ya está. Ya, acá hay un concepto que no lo hemos visto en los auxiliares anteriores, que es demostrar que una fuerza es conservativa. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra eso? Existen tres formas. ¿Ya? Acá vamos a hacer como un resumen conceptual. Resumen conceptual. Eh, ya. Demostrar que una fuerza es conservativa, existen tres formas.
Entonces, en el fondo existen tres formas para demostrar que una fuerza es conservativa. La primera es demostrar que, independiente de la trayectoria, independiente de la trayectoria elegida, el trabajo del mismo. Ya. ¿Cómo se escribe esto matemáticamente? La integral sobre la curva C de f de r, voy a abrirle un punto. Esto es la integral entre, para una curva C' de f punto de r. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Yo en el fondo eh, tomo dos curvas distintas que parten y llegan donde mí. Ya. Eh, es decir, ¿esto cómo lo puedo expresar? Eh, Imagínense, no sé, pues yo tengo un cuerpo que parte desde un punto A, por ejemplo, y llega hasta un punto B. ¿Ya? Ese cuerpo, ese cuerpo puede describir infinitas trayectorias entre el punto A y el punto B. Por ejemplo, una trayectoria podría ser ir en línea recta. Otra trayectoria podría ser hacer esto. Otra trayectoria podría, qué sé yo, podría ser esto, por ejemplo. La cosa es que independiente del camino que se recorra entre A y B, eh, piensen que en todo momento, es una partícula lo que describe este movimiento, y piensen que en todo momento a esa partícula yo le aplico una fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, un caso típico, imagínense, no sé, ustedes están en el supermercado, por ejemplo, y no sé, van de un extremo del pasillo al otro. Por ejemplo, acá está el inicio del pasillo y acá está el final del pasillo. Y ustedes van empujando el carro al supermercado. Una forma es irse en línea recta, empujando el carro, otra es haciendo un zigzag con el carro y otra es hacer una curva con el carro. La idea es que si la fuerza que uno aplica sobre el carro fuera conservativa, que spoiler en este caso no lo es, el trabajo sería el mismo. ¿Ya? Fuerzas conservativas como conocidas son, por ejemplo, el peso. El peso es una fuerza conservativa conocida. ¿Ya? Eso, por ejemplo. ¿Ya? Pero entonces quédense con la idea de que esta fórmula acá en el fondo, es decir en palabras simples, independiente de la trayectoria, el trabajo que hace mi fuerza es el mismo. Eso significa eso. Ya. Segundo punto. Segundo punto sería esto. Eh, Disculpa, sí, dime. te puedo hacer una pregunta. Las fuerzas, ponte tu peso, roce, etcétera, ¿se saben de antemano si son o no son conservativas o tendríamos que entrar a explicarlo en una evaluación o auxiliar o lo que sea? Hay fuerzas que uno más o menos cacha que son conservativas dentro de un cierto contexto. Pero, por ejemplo, el roce se sabe que siempre es no conservativo. ¿Cachai? Ya, Por ejemplo, el podemos usarlo peso se así. sabe, claro, pero, claro, pero hay otros casos en los que tú tienes que demostrarlo. Por eso yo les muestro estas formas de demostrar que una fuerza es conservativa o no conservativa. Por ejemplo, si tú eres capaz de demostrar con una integral eso, está al otro lado. Decir como, esta cuestión es conservativa. Jamás ocupamos eso, ¿ya? Así que no se espanten. Hay formas más sencillas de hacerlo. Ya. Entonces eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, la segunda forma de demostrar que una fuerza es conservativa es mostrar que a la fuerza se le puede asociar un potencial. Ya. Entonces, la fuerza es igual a menos gradiente del potencial. Ya. Esta cuestión se llama operador gradiente.
¿ya? Entonces, este operador gradiente en el fondo, el gradiente del potencial, por ejemplo, sería esto en el fondo. La derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a y, la derivada de u con respecto a z. Y esto sería menos fx, fi, fz. Ya, cuento corto, ¿qué significa un potencial en el fondo? Es, dicho en palabras sencillas, es una forma de decir como cuán fuerte puede llegar a ser la acción de una fuerza en el espacio, ¿ya? Llevándolo a la práctica, existe una cuestión que ustedes aprenden en el colegio que se llama el potencial gravitatorio, el potencial elástico, que en el fondo son formas de cuantificar la energía que es capaz de transmitir un sistema a un cuerpo dentro de un determinado contexto dependiendo de la ubicación en el espacio, ¿ya? Por ejemplo, llevándolo a un ejemplo práctico, el potencial, no sé, potencial gravitatorio, no sé, o no, el potencial elástico, algo más directo. Piensen en un resorte. Cuando lo estiran, ustedes almacenan energía en ese resorte en forma de deformación, ¿ya? Y mientras más deformado esté el resorte, más energía hay almacenada. Entonces, el potencial elástico, es decir, la potencial energía que el sistema es capaz de entregar es más grande. Lo mismo que si el resorte estuviese como muy aplastado, por ejemplo, ¿ya? Va a eso. Por ejemplo, el potencial gravitatorio, mientras, por ejemplo, si ustedes levantan un cuerpo, por ejemplo, no sé, pues, desde el nivel del suelo, lo levantan un poco, el cuerpo puede caer, no sé, pues, 1 metro, por ejemplo. Pero si ustedes lo levantan 1 kilómetro, el cuerpo es capaz de caer 1 kilómetro. Y esa cantidad de energía para llevar el cuerpo desde 1 kilómetro de altura hasta el suelo implica que hay mayor cantidad de energía disponible para entregarle al cuerpo. Entonces eso. Entonces, la idea del potencial es básicamente eso, como cantidad de energía como disponible como para ser aplicada al cuerpo, ¿ya? Y la idea es que la razón de cambio de esta energía en el espacio es la fuerza, en cada dirección, ¿ya? Dicho de otra forma, por ejemplo, del potencial gravitatorio, que ustedes saben que es mg por h, este es el potencial gravitatorio, una fórmula que ustedes aprendieron en el colegio. Si lo piensan, la derivada de esta cuestión con respecto a, o mg por y, mg por y, pongamos, mg por y. Entonces, la derivada, o sea, bien digo, el gradiente de UG, por ejemplo, sería básicamente 0 menos mg, 0. Y esto básicamente sería como la fuerza que actúa en el eje Y, ¿ya? Eso, que sería básicamente el peso apuntando hacia abajo. Si es que uno utilizaba un sistema de referencia que implicara apuntar hacia arriba como positivo. Ya, entonces, a lo que voy es que la idea es que ustedes tienen que ser capaces, por ejemplo, de demostrar que yo le puedo asociar un potencial a una fuerza. Ya, y ahí vamos a ver herramientas de cómo se puede hacer. Hay algún ejemplo que creo que está en los auxiliares que les subí como en forma de video. Echen una mirada a alguno de esos, que no me acuerdo en cuáles, pues, pero hay uno en el que está hecho este caso, el caso 2, que ahora nosotros vamos a hacer el caso 3 creo, si no me falla la memoria. Ya, eso. Entonces, la idea es que ustedes en el control sean capaces de asignarle un potencial a la fuerza. Hay algunas herramientas para hacer eso. Y por último, el 3, la tercera forma de demostrar que una fuerza es conservativa, es demostrar lo siguiente. Estoy justo haciendo un auxiliar. Sí, pero ¿vaya a estar acá? Ya, oye, ¿cómo a qué hora está ahí? Sí, bueno, tengo almuerzo con el profesor Pantera ahora. Pero yo creo que después tengo una reunión de 2 y media, después de 2 y media está libre. Si quieren nos juntamos un rato, porfa. ¿Sí? Oh, que llegó un chico perdón, sorry, mil disculpas, que llegó un chico que estaba estudiando allá en Stanford, y que me juntaba con él de repente a hacer algunas preguntas por el posgrado y vino a Chile y justo me lo topé acá, pues me vino a saludar. Eso, ya. Perdón. Ya, pues, entonces, ¿en qué estábamos? Puta, se me fue la banda. Ah, lo del potencial. Ya, sí, eso. Entonces, la tercera forma es demostrar que una fuerza es irrotacional, que la fuerza es irrotacional.
¿ya? ¿Qué significa que la fuerza sea rotacional? Eso, básicamente. Ahora, pongámonos en la práctica, pongámonos en la práctica y piensen ustedes, por ejemplo, qué implica que una fuerza sea rotacional? Matemáticamente es calcular, es decir que el rotor de la fuerza es cero. Ahora, ¿qué está el rotor, po, en el fondo? El rotor, en el fondo, es una forma de cuantificar cuán sensible es un cuerpo al giro dentro del espacio parametrizado por ese sistema, ese campo de fuerza. Hablándolo en sentido muy práctico, hablándolo en sentido muy práctico, esto implica lo siguiente. Imagínense un río, ¿ya? Siempre, todos los años yo lo explico con el ejemplo del río. No sé si será un buen ejemplo, pero el único que se me ocurre así como que ustedes pueden que lo tengan en la cabeza. Imagínense un río, ¿ya? Eh, donde todo el fluido, esto no ocurre en la realidad, todo el fluido se mueve a la misma velocidad, ¿ya? Y ustedes, por ejemplo, tienen una ramita, una rama, un palito, ¿sí? Una ramita de árbol, la tiran, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si todo el río se mueve a la misma velocidad? El palito no gira, el palito se mueve de horizontal, entonces después pasa a estar como acá, por ejemplo, así. Después pasa a estar acá, y así. ¿Se cacha? Ahora, esto es para, en este caso, el gradiente, digo, el rotor de esta cuestión sería cero. Sin embargo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ustedes tienen un río de esta forma? Que esto es como algo lo que ocurre en la realidad, en realidad. De hecho, Newton en algún momento, esto no es materia fuera del curso, pero en algún momento Newton demostró que por continuidad de esfuerzo, si es que el borde está quieto, el fluido se mueve cada vez más lento a medida que yo me acerco al borde. Por eso ustedes se pueden bañar en un río, no se lo lleva el agua. ¿Ya? Pero el punto es que la realidad funciona así. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen ese mismo palito? Así. Como en el centro yo le aplico una mayor fuerza, esta cuestión va a tender a girar. Entonces va a estar así después, y después va a estar así, va a girar. ¿Se cacha? Y en este caso, el rotor es distinto de cero. ¿Ya? Porque el campo de fuerzas induce giro. ¿Ya? Eso, insisto, esto es materia de otros cursos de CAA sobre todo, y de CB. No me acuerdo si esto se, bueno, hace tanto rato que lo ron, que no me acuerdo, se me confunde que se ve en cada ramo, pero creo que esto se ve en CA, lo del concepto del rotor. Entonces, bueno, cuento corto, la idea es que si la fuerza es irrotacional, si la fuerza es irrotacional, eh, su fuerza es conservativa, porque si lo piensan, eh, para efecto práctico, el hecho de que ustedes agarren la ramita, por ejemplo, y la coloquen acá, y después, por ejemplo, la muevan para el lado, no cambia la cantidad de la fuerza que le aplica el sistema al cuerpo. Sigue siendo la misma. En cambio, por ejemplo, si yo muevo la ramita para el lado, le aplico menos fuerza. Entonces, la cantidad de energía que le aplica el río a la ramita es menor. Entonces, sí es sensible a la trayectoria con la cual yo, por ejemplo, lleve mi ramita de acá a acá. ¿Ya? En vez de, por ejemplo, podría, no sé, hacer esto, por ejemplo, y hacer esto, para un campo conservativo tendría que darme la misma cantidad de energía. En cambio, para un no conservativo no me da la misma cantidad de energía. ¿Ya? Denle una vuelta a qué significa eso. Pero es una cuestión re interesante verlo con el ejemplo del rey de la ramita. A mí al menos me gusta. Ya. Eso, entonces, allí un repaso, por si alguno se confunde con estos conceptos, lo voy a colocar en morado, para que se cache que no es como tan físico esto es más matemático. Eh, gradiente, ya. El tiro explico qué significa esto. Gradiente, divergencia, que es escalar, y rotor. Rotor.
vector, vector. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen tres operadores para vectores, que son el gradiente, la divergencia y el rotor. ¿Ya? El gradiente, el gradiente, como pueden ver en el caso 2, lo que hace es agarrar un escalar, en el fondo, agarra un escalar y retorna un vector. ¿Se fijan? Agarro un escalar, el potencial es un escalar. Porque si lo piensan, por ejemplo, el potencial gravitatorio, piensen en, no sé, pues, donde estén ustedes sentados ahora. Piensen en, no sé, pues, como, imagínense un punto de una molécula de aire, por ejemplo. ¿Ya? Imagínense una molécula de aire. Esa molécula de aire tiene una cierta masa, pongámoslo, ¿ya? Tiene una cierta masa y está a una cierta altura con respecto al suelo. Entonces tiene un determinado potencial gravitatorio, ¿ya? ¿Qué pasa si, pero sin embargo, no, tiene no es un vector, pues no apunta en una dirección. Es solamente un campo, en el fondo, un campo de fuerza, es producto de un campo de fuerza que en un determinado punto yo tengo un determinado potencial, pero es como un valor, un número. Por ejemplo, en el punto 1,1,1 yo tengo el potencial de valor 10, por ejemplo. 10 kilonewton metro, por ejemplo, por decir algo. ¿Ya? En cambio, no sé, pues, la fuerza, sí, pues, por ejemplo, el peso que actúa sobre esa partícula de gas en el fondo apunta hacia el centro de la Tierra y tiene una dirección que apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces ahí hay una sutileza. Entonces eso, el gradiente es digo, el potencial es un escalar y el gradiente es un operador que transforma un escalar en un vector, que es lo que está marcado en azul. La divergencia es un operador que no vamos a ver acá, pero si se lo toman por la vida, acuérdense que es lo contrario al gradiente, en el fondo, es agarra un vector y lo transforma en un escalar. ¿Ya? Y por último tenemos el rotor. El rotor que corresponde a un vector y emitir un vector. ¿Ya? ¿Me cachan? ¿Me cachan? El rotor en este caso, si se fijan, yo le aplico el rotor a una fuerza en el fondo y me entrega otro vector. ¿Ya? Eso es como la idea. Ya. Eso. Espero que quede clarísimo esto porque en la medida que dominen esto, están al otro lado, en esta parte. Pero tienen que manejarse muy bien con estas tres casos. ¿Ya? Que son las tres formas de demostrar que una fuerza es conservativa. Entonces, para demostrar esto, en el fondo, normalmente, yo creo que la pregunta que todos están haciendo, normalmente la forma en la cual uno demuestra estas cosas es usando la 2 y la 3. Esas son las formas más comunes. La uno en casos muy, muy raros se utiliza. Igual manéjenla, entiendan conceptualmente de qué va, y aparte les va a servir para entender las demostraciones del apunte de los profes que utilizan este tipo de cosas. Pero lo que ustedes normalmente hacen, por simplicidad en el fondo, es utilizar la 2 y la 3. ¿Ya? Entonces, manéjense con eso. Ya. ¿Queda alguna duda? Pucha, me encantaría, siempre esta cuestión la enseño, me gusta enseñarla como cara a cara, como para ver si me están entendiendo o no, pero díganme, ¿me van cachando o no? Yo creo que sí, o sea, acompañado de unos ejercicios después, mejor, pero Ya, sí. ya, ya, bacán. Ya, pero más o menos la idea es como que vayan pillando para dónde va esta cuestión. ¿Ya? Ya, una cosa súper importante, para cuando ustedes trabajen con el rotor, si se fijan, tiene como un producto cruz. ¿Ya? Esto es una forma mnemotécnica de aprendérselo. Bueno, después lo vamos a ver, pero en el fondo el operador gradiente, este término a secas, uno más o menos lo podría definir como D de X, D de Y, D de Z. ¿Ya? Eso. Entonces, si ustedes le hacen producto cruz con ABC, ustedes tienen que calcular el producto cruz, porque hay una forma con un determinante de calcularlo. Ya que creo que alguien me lo preguntó como en la primera clase. O sea, primera, segunda clase. Y ahí, de hecho, que puede que lo vea muy bien. No, no me acuerdo. No, de hecho, sí, sí, sí. Sí, lo vamos a ver. Ya. Eso. Ya, ahora ejercicio. Ejercicio. Parte A. Entonces, mostrar que la fuerza F1 es conservativa. ¿Ya? Entonces, para demostrar que F1 es conservativa,
Consideramos la opción 3. Básicamente es ver qué es irrotacional. Ver qué es irrotacional. Ya. Entonces, hay que calcular eso. Ya. ¿Cómo uno calcula esta cuestión? Eh, bueno, F1 en el fondo. F1 recuerden que vale esto. Es menos C multiplicado por X y al cuadrado, X tongo, más Y X al cuadrado y tongo. Perdón, perdón. Eso. Ya, pues. Entonces yo para calcular esta maravilla, lo que hago es menos C multiplicado por X tongo por D de X más Y tongo por D de Y. ¿Ya? Insisto, esto matemáticamente no está bien escribirlo así, pero es una forma más o menos mnemotécnica de aprenderse el operador rotor, ¿ya? Ya, para que no me crucifiquen. X y al cuadrado, X tongo, más y X al cuadrado y tongo. Ya, entonces, bueno, ya habíamos rescatado el forzante en el fondo, y tenemos lo siguiente, tenemos esta cuestión de acá, que es esto de acá, que es el F1 en el fondo, y esto de acá, que es el rotor. Y este C en el fondo sale porque saqué la constante de acá, ¿ya? Ya, pues. Entonces, en función de eso me queda lo siguiente. Eh, eh, Perdón, se me fue la onda. Ya. La forma de desarrollar esta cuestión es la siguiente. Ya. ¿Cómo uno desarrolla el producto cruz como fórmula? Lo vamos a anotar acá. El- Esta cuestión, como le había mencionado, era esto en el fondo. Vamos a dejar más ordenado acá. Fx, Fi, Fz. Y tongo, J tongo, K tongo. Ya, entonces la forma de desarrollar esta cuestión es la siguiente. Fx, Fi, Fz. Ya. Ahora, ¿cómo se calcula un determinante? Un determinante se calcula de la siguiente forma. Yo agarro ese término y calculo ese determinante. Ya. ¿Y cómo yo calculo el determinante que está en naranjo? Es multiplicar eh, esto por esto menos esto por esto. ¿Ya? Es decir, ustedes van así. Pum, y después pum. ¿Ya? Y lo multiplican después por eso. Entonces les quedaría como algo de la forma y tongo multiplicado por derivada con respecto a i de fz menos la derivada con respecto a z de fi. ¿Ya? Como se imaginarán, para el siguiente es lo mismo. Para, perdónenme, para ser lo más ordenado posible. Para el siguiente es lo mismo. Por ejemplo, sería para el verde, ustedes agarran el j tongo y agarran estos términos de acá. Y se construyen su matriz con esos términos. Entonces les quedaría como j, y le colocan así. eh, Menos j tongo multiplicado por la derivada con respecto a x de fz menos la derivada con respecto a z de fx. ¿Ya? Y para último caso, agarran lo siguiente. Les queda el k tongo en el fondo y se quedan con esos términos de ahí. Y le ponen de vuelta el más k tongo multiplicado por la derivada con respecto a x de fi menos la derivada con respecto a y
de fx. Ya, y con eso obtienen los tres términos. Eso. Entonces, esa es la forma de fondo de calcular el rotor. Ya, ahora, si se fijan, esto es súper importante, no se les vaya a olvidar que este signo es más, este signo es menos y este signo es más. Ya le quedan esos tres signos. Ya, esa es la forma de calcular el rotor. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es como bien técnico, es como S por S, es como, perdón, S por S, después S por, digo, S por S, después S por S. ¿Ya? Y nos queda eso así. Ya. Eh, Eso. Entonces, recuperando esta expresión de acá, hacemos el desarrollo análogo a eso, y en realidad a eso. Y nos queda lo siguiente. Esto es menos c multiplicado por la derivada con respecto a x de, perdón, ix al cuadrado, catongo, menos la derivada con respecto a y de x y al cuadrado por catongo. Ya, ¿de dónde salen esos catongos? Si se fijan, x tongo por x tongo, digo, cruce x tongo es cero, ¿ya? Porque el mismo vector y el área forma el área entre dos vectores iguales es cero. ¿Se acuerdan de los dibujos que hicimos en la primera o segunda clase cuando hicimos lo del producto punto y cruz? El área entre los dos vectores es cero. Entonces el producto cruz es cero. Y les queda solamente el producto cruz entre x tongo e y tongo. Y ese es k tongo, ¿ya? Y para el otro es exactamente lo mismo. Pero la única diferencia es el signo. Porque en este caso sería y tongo cruz x tongo. Y como están dadas vueltas, queda ese menos de. ¿Ya? Eso. Entonces, desarrollando esto, me queda c multiplicado por 2xy menos 2xy por catongo. Y esto es 0 por catongo. Y esto es directamente 0, 0, 0. Ahora, ¿por qué yo puse estos otros dos ceros? En el fondo, es porque si yo omito una de las componentes, es directamente asumo que son 0. ¿Ya? O sea, no es que asumo, son 0. De hecho, para que no se confunda, son 0, porque no los coloqué. Son 0. Eso. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Demostramos que el gradiente de F1, digo el gradiente, qué tonto, el rotor de F1 es cero. Por lo tanto, es irrotacional. ¿Ya? Esto equivale a decir que F1 es conservativo. Ya. Eso. ¿Queda alguna duda? Yo Ya. tengo una muy simple. Dime, dime. Sí, ¿El dime, símbolo del dime. rotor es como una V o es un triángulo invertido? Un triángulo invertido. Ah, ya. Igual que el gradiente. Claro. Ya, vale, gracias. De nada. Eh, Se le llama NAPLA a este símbolo. ¿Ya? Ahí lo busquen en Wikipedia. Mm, Pero ese símbolo se llama NAPLA. Ya, ya, bien. ¿Ninguna otra duda? ¿No? Ya, sigamos. Entonces, la B. B. Determinar la expresión para el potencial U de X, Y asociado a F1. ¿Por qué yo puedo asociarle un potencial F1? Eh, F1 es conservativa. Demostramos que es conservativa. Es conservativa. Eso implica, de hecho, eso equivale a decir, puedo asociarle un potencial. Puedo asociarle un potencial. Ya, eso, ya. Yo les digo, ya,
potencial tiene que tener la misma forma, tiene que tener la forma, tiene que tener la forma. U de x, y igual a alfa x al cuadrado y al cuadrado más una constante. ¿Por qué? ¿Ya? Eh, lo voy a verbalizar. ¿Por qué? Se tiene que cumplir en el fondo, se tiene que cumplir que menos el gradiente de U igual a la fuerza, ¿ya? Por definición de fuerza conservativa. De esto se deduce que Fx, Fi, y esto es igual a menos du de x, menos du de y. Ya, ya. Eso. Ahora, ¿por qué? Insisto, si se fijan, la forma de la fuerza en el fondo, la forma de la fuerza es esto. F1x, F1, es esto, menos c por xy al cuadrado por x tongo, más i x al cuadrado y tongo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? La lógica es que si se fijan con cada derivada, tanto con esta derivada como con esta derivada, lo que yo hago es bajarle un grado al término, ¿ya? Por ende, pero le bajo un grado en x y en y. ¿Por qué? Porque si yo calculo, por ejemplo, de u de x, esta cuestión me va a dar 2 alfa x por y al cuadrado. Y del mismo modo, de u de y me va a dar 2 alfa y, disculpen, x al cuadrado, y, ¿ya? Y que ambos términos, si se fijan, ambos términos, tanto este como este, se parecen caleta a estos términos de acá. X cuadrado y x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por eso en esa intuición yo me basé para decir que el potencial tiene que tener esta forma. ¿Ya? Hay una forma directa de hacer esta cuestión que es integrar cada uno de estos términos, integrar, por ejemplo, ese término, integrarlo con respecto a y ese término, integrarlo con respecto a x. ¿Ya? No, al revés. ¿Ya? Integrarlo con respecto a x, integrarlo con respecto a y. ¿Ya? La cosa es que esa es otra forma. Como si es que no, por ejemplo, no se le ocurriera, tienen que calcular como la primitiva en el fondo de cada uno de esos términos. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno como tener una noción más o menos de a dónde tienen que llegar. ¿Ya? Por eso como que yo directamente les propongo el potencial. Ahí ustedes tienen que pillar como la técnica que más les acomoda. ¿Ya? Entonces, suelten la mano harto con estos problemas como para ir identificando rápido este tipo de cosas. Ese es como el consejo que les puedo dar. ¿Ya? Que siempre me preguntan así como cuál es como la forma más efectiva de estudiar, suelten la mano y traten de ir viendo como estrategias rápidas para pasar del potencial a la fuerza e identificar rápido la forma que debería más o menos tener el gradiente. ¿Ya? Eso es como la lógica. Ya. Entonces, volviendo a esto, calculamos el gradiente de U. ¿Ya? Y como habíamos visto, esto era de U de X, de U de Y, y esto es igual a 2 alfa x y al cuadrado, 2 alfa x cuadrado y eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que habíamos calculado antes? Esos dos términos. ¿Ya? Ya, pues. Ahora, quiero que esto sea igual a la fuerza. ¿Ya? Entonces, tengo que imponer que F1, sea igual a menos el gradiente de U. Esto es igual a 2 alfa x y al cuadrado, 2 alfa x cuadrado y. ¿Ya? Entonces,
Esto equivale a decir que menos 2 alfa xy al cuadrado, x cuadrado y es igual a menos c por xy cuadrado y x al cuadrado. ¿Ya? Insisto, esto de acá es el menos gradiente de u y esto de acá es el f1. Entonces esto implica que alfa es igual a c partido 1. ¿Ya? Es directo, en el fondo. Igualar eso con eso. Ya. Ahora, reemplazando en la forma que yo propuse el potencial, reemplazando en la forma que propuse el potencial, eh, u es igual a c partido en 2 multiplicado por y al cuadrado más una constante. Ya, ese es el potencial. Ahora, me dirán, pero el sistema está indeterminado porque al final no tengo una, o sea, no está indeterminado, sino que no está completamente definido porque hay una constante y no tengo condiciones de borde para definir esa constante. Y eso es cierto, eso es cierto. Sin embargo, lo que ustedes pueden hacer es como, o sea, lo que significa esta cuestión físicamente es que cualquier potencial que ustedes utilicen, con esta forma me refiero, pero con cualquier constante, les sirve para parametrizar como la energía disponible asociada a esa fuerza. Un ejemplo práctico, un ejemplo práctico. Piensen en lo siguiente. Eh, ya, creo que de hecho, sí, aquí no noté. Sí. Piensen en el siguiente ejemplo. Mm, ya, creo que lo tengo. Imagínense esto, una línea, tengo después otra línea y después tengo otra línea. ¿Ya? Eh, la cosa es que yo, por ejemplo, quiero describir la ubicación de esta partícula, ¿ya? Que tiene una masa m, ¿ya? Quiero escribir, mejor dicho, el potencial. Quiero saber el potencial de esto. Imagínense que acá hay gravedad y no hay ninguna otra fuerza, solamente la gravedad, ¿ya? Esta cuestión mide h, una distancia h, y esta cuestión mide h. Ya. La cosa es que yo puedo calcular el potencial con respecto a la línea roja en el fondo, puedo calcularlo con respecto a la línea naranja y puedo calcularlo con respecto a la línea verde. La fuerza es exactamente la misma. La fuerza que actúa sobre esa masa azul es mg, menos mg. Ya, la fuerza es exactamente la misma. Sin embargo, el potencial que yo le puedo hacer a esta cuestión es distinto. Por ejemplo, el potencial gravitatorio, desde medidas de la referencia roja, es cero, porque es mg por h. ¿Ya? Entonces, U igual cero. Para el segundo caso, el potencial sería mg por h. Y para el tercer caso, sería U igual mg por 2h. Entonces, qué implica esa noción en el fondo? Esto, en el fondo. Esa constante es dependiente del sistema de referencia. ¿Ya? Eso, esa es como lo elegí. Ya, esto es un ejemplo resimplificado, pero en el fondo es eso. ¿Ya? Si lo quisieran ver como no, eso, quédense con eso. La idea es que pueden utilizar infinitos potenciales para describir como el efecto que genera en el campo, en el espacio, en el fondo, una misma fuerza. ¿Ya? Entonces no existe una solución única. Pero sin embargo, todas tienen la misma forma. ¿Ya? Eso. Ya, vamos con la parte C, que está un poquito más entretenida. La parte C dice lo siguiente. eh, Determinar el trabajo efectuado por la fuerza F2 en el trayecto de O a C. Ya, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo, por ejemplo, no tengo definida una parametrización de la fuerza F1, entonces no puedo llegar a integrar y calcular como el trabajo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es como calcularlo de forma no explícita, de forma implícita.
¿Cómo hago eso? Hagamos el siguiente planteamiento. Por segunda ley de Newton, por segunda ley de Newton, eh, menos m b 0 al cuadrado partido en r, multiplicado por rotongo, es igual a f1 más f2 menos mg por itongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos devolvemos al esquema del problema, era un círculo en el fondo. Imagínense, yo estoy parado en cualquier punto, acá, por ejemplo, en un punto arbitrario, da lo mismo. ¿Ya? Sobre él actúa en alguna dirección que no tengo idea, porque si se acuerdan, F1 tiene tanto componente en X como en Y, actúa en el espacio, actúa en cierta dirección. Pongámosle que actúe así. Del mismo modo, F2 ni siquiera sé cómo actúa, ni siquiera sé para dónde actúa. Pongámosle que actúe para acá. Podría ser que no, da lo mismo. Y la tercera es el peso, en el fondo. La tercera es el peso. Ya. Eh, ya. Esas son como todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Ya alguno me dirá la normal, ¿dónde está la normal? En el fondo está incluido dentro de este FEO, que es como todas las fuerzas que no están consideradas dentro del sistema que permiten el movimiento. ¿Ya? Eso es importante. Ya. Entonces, ¿por qué yo hice este planteamiento? Esto de acá corresponde a la aceleración centrípeta, en el fondo. ¿Ya? Que es la aceleración que se induce producto de que la partícula describe una trayectoria circular. ¿Ya? Y al lado derecho tengo las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Ya? Ya. Entonces, pero esto se puede sacar de coordenadas polares también. Se puede sacar de reemplazar la aceleración en coordenadas polares. Ya, entonces, eh, nos queda lo siguiente. Bueno, de hecho, voy a anotar las cosas que considere. Rho es constante, eso implica que rho punto y rho punto punto son cero. B cero constante, eso implica que teta punto igual B cero partido en R, constante, y eso implica teta punto punto igual cero. Ya. Entonces, utilizando eso, agarran la fórmula de polar y les da eso. Ya. Reordenando, nos queda ahora sí una forma explícita de F2, que es mg y tongo menos F1 menos m partido en R multiplicado por B0 al cuadrado por rho. Ya, me queda eso. Ya. A esta cuestión de acá, yo le voy a llamar ecuación 1. Eh, ya, ahora sí. Ahora, por definición de trabajo, eh, trabajo hecho por la fuerza 2 viene a ser la integral de F2 de R. Ya. Yo intencionalmente le coloco esta integral un punto. ¿Ya? ¿Por qué? Eh, Piensen en lo siguiente. Eh, ya, acá necesito que alguien me ayude un poco. Si yo, por ejemplo, voy así, yo soy esta persona, ¿ya? Y llevo una bolsa, ahí, ¿ya? Llevo una bolsa. Y, a ver, no, a ver, un ejemplo más sencillo. Mm, ya, imagínense, yo soy esta persona,
eh, y yo empujo mi caja, una caja, con una fuerza que apunta así, por ejemplo. Eh, y esto tiene un ángulo θ. ¿Cuál es el trabajo que hace esa fuerza en una distancia d? ¿Cuál es el trabajo que hace esa fuerza? En el fondo es F por D multiplicado por qué cosa? Por coseno de θ. ¿Ya? La cosa es que, si se fijan, una parte de la fuerza en el fondo hace trabajo y la otra parte no hace trabajo. Solamente hace trabajo la componente de la fuerza que va en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Ya? ¿Y eso cómo yo lo puedo sacar? Volviendo a la segunda clase, cuando vimos este esquema del producto punto, ya visto esto, y que el producto punto en el fondo de A con B era básicamente el módulo de A por el módulo de B por coseno de θ, por coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago en el fondo es proyectar mi vector en esa dirección, multiplicar como A proyectado, digamos, lo multiplico por el B. ¿Ya? Es decir, solamente la componente de fuerza que va en la dirección del desplazamiento hace trabajo. Por eso a esta cuestión se le coloca el punto. ¿Ya? Eso. Y acá lo que ustedes hacen en el fondo es integrar esta cuestión como para pequeños diferenciales de desplazamiento. Y con eso obtienen como una discretización exacta, o sea, mejor dicho, más que una discretización, como un cálculo exacto de cuánto es el trabajo. Ya, eso es como la lógica. Ya. Eh, eso. Entonces, retomando, bueno, habíamos dicho que el trabajo de F2 es igual a la integral entre df2.dr y dr. ¿Cómo yo lo calculo? Y lo que tengo que calcular es cada término. Tengo que calcular ese término y ese término. Ya. ¿Cómo yo calculo esa cuestión? Hago lo siguiente. Eh, oh, el diferencial de desplazamiento es básicamente la velocidad multiplicada por el diferencial de tiempo. ¿Ya? Y esta cuestión de acá es R por phi punto por phi tongo dt. ¿Ya? Esto de acá es la velocidad. ¿Ya? Y a esto yo lo llamo la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, eh, si se fijan, ya tengo el F2 que lo calculé en antes, que era la ecuación 1, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, reemplazando 1 y 2, me queda lo siguiente. Trabajo hecho por la fuerza 2 es igual a la integral entre 0 y T2 de M, G y tongo punto R phi punto phi tongo dt. ¿Ya? Eh, Menos la integral entre F1, digo, de F1 por R. Ya. Básicamente eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, esta es la expresión para F2. Entonces lo que yo hago es directamente integrar esta cuestión. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más me queda? Paso todo esto cartesiano. Acá es importante. Puede que en algún momento desarrollen una parte del problema en coordenadas polares y después puede que les convenga pasarlo a cartesiano. Entonces tengan igual un poco de flexibilidad con eso.
No, normalmente no se hace, pero por ejemplo en este problema igual resultaba más cómodo. Ya, entonces una parte del problema, alguna parte de los operadores la hacen en un cierto sistema de coordenadas y después lo pasan de un sistema a otro. Ya, entonces, pasando a cartesianas. Cartesianas. eh, Fitongo, esto está en el formulario. El seno de omega 0t por x tongo más coseno de omega 0t por y tongo. ¿Ya? Nosotros demostramos aparte, nosotros demostramos que F1 es conservativa. Ya, demostramos que F1 es conservativa, lo demostramos en la parte A. Entonces, ¿qué implica eso? Que esta integral de acá, que esa integral no depende de la trayectoria que yo siga. Ya, ¿qué significa eso matemáticamente? Y yo puedo evaluar en el punto inicial y en el punto final. A ver, lo voy a anotar acá. Eh, Basta con evaluar la integral de trabajo, integral de trabajo en los puntos inicial y final. Entonces, la pregunta del millón es como entonces, ¿para qué nos sirve demostrar que una fuerza es conservativa que ahorra un montón de calor? ¿Ya? Porque implica solamente evaluar en dos puntos la integral en vez de calcular la integral completa, ya que es algo un poquito más laborioso. Ya. Entonces, trabajo de la fuerza 2 es igual a, tengo que calcular esa integral de ahí. Esta. Entonces, el trabajo de la fuerza 2 es básicamente R por omega 0 por mg entre 0 y t. Se te va nada que ver, tc. Entre 0 y tc de coseno de omega 0t dt más u de r, r menos u de 0,c. ¿Ya? Esto en el fondo, medio chillón el color, pero se entiende que las dos cosas que están destacadas en morado son lo mismo. Ya, estoy bien, ¿cierto? Ya. ¿Por qué yo cambié el signo acá? Eh, es es por el orden en el cual estoy operando esto. ¿Ya? Por eso. Ya, estamos. Entonces, reemplazando me queda lo siguiente. Esto me queda igual a R multiplicado por mg multiplicado por seno de pi medio más c medios por r a la cuarta. Ya que se va a reemplazar en la integral. Por último, nos queda aquí WF2 es igual a RMG más C medios R a la cuarta. Ya, ahí está. Eso. ¿Alguna duda? Insisto, el detalle del cálculo no es tan extremadamente importante. Lo que me interesa es que más o menos entiendan como para dónde va el problema, ¿ya? Como la estructura de desarrollo del problema. Que en este caso, si se fijan, utilizamos elementos como transformar sistemas de coordenadas, utilizamos, por ejemplo, el uso de fuerzas conservativas y cuál es la utilidad de esa cuestión al final del día, que es el paso de las cosas que están en morado. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, hablamos del resumen de, de demostración de cómo demostrar que de una fuerza es conservativa. Hablamos de rotor, divergencia gradiente y creo que eso. No queda ninguna duda de nada de eso. Es súper importante que lo entiendan. Súper, súper importante. Ya. Si no, sí, me interrumpen, ya, si es que tienen alguna duda. Ya, pues
Ya. La P2 en el fondo, una pregunta que va más o menos por lo mismo, pero en este caso hay un acuerdo. ¿Ya? Y las cuerdas siempre son como que generan problemas como para interpretar los problemas. Ya, es un cono invertido este. Entonces tengo una partícula de masa m que se mueve sin roce por el interior de un cono invertido hueco, cuya generatriz forma con la vertical un ángulo de 60 grados. Ya, ¿qué es la generatriz? Tienen un cono, imagínense un cono en el fondo, es el lado del cono. Ya, eso es la generatriz, el lado del cono. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la generatriz genera un ángulo con respecto a la vertical de 60 grados. La partícula está ligada por una cuerda ideal de largo L al vértice O del cono. A partir de esto se pide determinar la rapidez de la partícula y la magnitud de la tensión de la cuerda mg. Entonces ahí, por ejemplo, parten de la base de que ya saben cuánto es la fuerza que tiene la cuerda. Entonces ustedes tienen que cachar como, ¿qué pasa? Si esta cuestión gira más rápido, gira más lento, la fuerza es más grande, más chica, ¿qué onda? Y ahí yo tengo que encontrar como el punto en el fondo en el cual como que esta cuestión gira a una cierta velocidad para que la cuerda acepte una tensión igual al peso. Eh, B, si es de la condición de A, la cuerda es recogida a través del vértice O eh, a una tasa constante y muy pequeña, determinar el largo en el que la cuerda se rompe, considerando que la máxima tensión que ella es capaz de soportar es de 2 mg. Ya, ahí vamos a utilizar una cuestión que es conservación del momento angular. ¿Ya? Y en la C, hay que suponer que la cuerda repetidamente se corta, escribir una ecuación que permita determinar la máxima altura que alcanza la partícula. Ya. Ya, pues. Entonces, en el fondo es algo de este estilo. Tienen ah, tienen el cono en el fondo, es que es algo de este estilo. Tienen su masa en el fondo, tienen la masa, tienen la vertical, tienen la cuerda, el ángulo 60 grados con la generatriz, está actuando el peso. Eh, las fuerzas que actúan sobre el sistema son la normal, el peso y, eh, y la tensión de la cuerda. Ah, la tensión, ah, la tensión de la cuerda. Ya, por geometría, esta cuestión vale 60 grados también, ¿ya? Que son líneas paralelas. Esta cuestión lo voy a llamar alfa, ¿ya? Por geometría, también, si yo proyecto una línea hacia arriba, esta cuestión vale 30 grados porque esto vale 90. Entonces, para que me dé 180, esa cuestión vale 30. Y tenemos X tongo y tongo, estas son las referencias que yo trabajo, y catongo. Si se fijan, el catongo sale del papel. Ya. Eh, ¿Qué otra cosa importante? Mm, la distancia horizontal es L por seno de 60 grados. ¿Ya? Que esto es L raíz de 3 partido onda. Ya. Eh, ya. La A. Planteando segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Nos queda lo siguiente. I n seno de alfa menos mg menos mg coseno de alfa. Ya. El primer mg, el primer mg es el peso como tal. ¿Ya? Esta cuestión de acá. Ese es el peso. El segundo mg es la tensión de la cuerda en el eje Y. Tensión de cuerda. Y la normal. ¿Ya? Eso sale de la descomposición de ahí. Ya, para el eje X, el planteamiento es parecido. Bueno, esto es igual a cero, que está en equilibrio. No hay ninguna, no, el cuerpo no sube ni baja, ¿ya? Por eso esto es cero, ¿ya? Esto es súper importante cuando usted haga los planteamientos, entender que esta cuestión de acá es cero, no hay aceleración en I. De hecho, no hay movimiento, no hay movimiento, por ahora.
Para, para X, el planteamiento es el mismo. Si se fijan en el DCL, les queda n por coseno de alfa más mg seno de alfa es igual a mb0 al cuadrado partido en L max. Ya. Acá no voy a repetir de por qué sale esto, pero en el fondo la lógica es la misma que usaba en el ejercicio anterior, ya que es reemplazar, usar como que rho punto igual rho punto punto igual cero, ¿qué otra cosa? La velocidad radial la velocidad en la dirección tangencial es constante, entonces esta cuestión no acelera angularmente y así. Y ahí es reemplazar en la fórmula de Euler. Entonces, voy a anotarlo igual. Misma lógica de ejercicio anterior. Ya. Eh, entonces, vamos a llamar a esta ecuación de acá 1, a esta ecuación de acá 2. Eh, ya. Como alfa, igual a 60 grados, nos queda lo siguiente. Eso implica que seno de alfa es igual a, bueno, raíz de 3 medios que lo habíamos calculado de antes, y coseno de alfa es igual a un medio. Ya. Entonces, con esta cuestión de acá, eh, ya. Con esto podemos agarrar las dos ecuaciones y comenzar a reemplazar valor y despeje. De la ecuación 1, 1, que es segunda ley de Newton en eje Y, nos queda lo siguiente. La normal es igual a, lo que yo hago es despejar la normal en función de todas las cosas que conozco. La normal, en este caso, es igual a mg multiplicado por 1 más coseno de alfa partido en seno de alfa. Y esto es igual a mg multiplicado por 1 más un medio partido en raíz de 3 medios. Y esto es igual a mg partido en raíz de 3. No, miento, por raíz de 3, me equivoco. Eh, perdón. Esto es mg por raíz de 3. Ya. Eh, del mismo modo, esto lo estoy haciendo rápido, quiero reemplazar el término. Del mismo modo, para 2. De la ecuación 2, esta de acá, lo que yo hago es despejar el b sub 0 al cuadrado. Agarro eso y lo despejo en función de todas las demás cosas. ¿Ya? Y ese término de ahí nos queda lo siguiente. Nos queda b sub 0 al cuadrado igual a normal, normal por coseno de alfa, más mg por seno de alfa, multiplicado por L seno de alfa, partido en la masa. ¿Ya? Es despejar la ecuación de ahí. Con eso, eh, nos queda lo siguiente: b sub 0 al cuadrado es igual a mg raíz de 3 partido en 2 más mg raíz de 3 partido en 2. Por L partido en M por raíz de 3 partido en 2. ¿Ya? Y eso me da b sub 0 al cuadrado es igual a 3 medios g por L. Ya. Eso. Entonces ahí está la hecha la parte A que piden determinar la rapidez de la partícula y la magnitud de la tensión de la cuerda de MG. Entonces, voy a recapitular todo porque igual lo hice rápido, porque no era tan relevante. Lo importante es cómo lo conceptamos. Eh, si se fijan, lo que yo hice fue el planteamiento del deseo, con los vectores que estaban en nosotros. ¿Ya? Planteé segunda ley de Newton, considerando que la tensión de la cuerda es MG. Entonces, tanto acá como acá me aparece la tensión de la cuerda. Tensión de cuerda. Con esa cuestión
con esa cuestión, yo puedo ya hacer mi planteamiento. Entonces, de la primera ecuación, de la ecuación uno, yo despejo la normal para reemplazarla en la segunda. ¿Ya? Que eso es lo que hice. Entonces, bueno, yo utilicé la geometría que era el alfa igual a 60 grados y todo eso. Entonces, de la primera ecuación despejé la normal, ¿ya? Que llegué a que valía eso, y después lo reemplacé en la segunda ecuación. Acá despejé el b sub 0 y acá reemplacé la normal, ¿ya? Que es 79. Y con eso obtengo el b sub 0 al cuadrado. Entonces obtuve la rapidez en el fondo que tiene que tener esta cuestión de forma tal que la tensión de la cuerda se mantenga como igual a mg. Ya, eso. ¿Queda alguna duda de esta parte? Ya, espero que no. La B. Piden, ya bueno, se parte desde la condición A, es decir, la tensión de la cuerda es, es igual a mg y la velocidad es 3 medios gl, no, mejor dicho, b sub 0 al cuadrado es igual a 3 medios gl, la rapidez en realidad. Eh, y luego la cuerda es recogida a una tasa constante pequeña, ¿ya? ¿Por qué pequeña? Porque es para, en el fondo, no generar efectos dinámicos como más complejos que solamente el giro de la partícula, ¿ya? Entonces, hay que determinar como el largo en el que se rompe, considerando que la tensión en ella es capaz de soportar 2 mg. Entonces, ¿cómo hago ese planteamiento? Lo hago de la siguiente forma. Vuelvo a plantear segunda ley de Newton, planteando segunda ley de Newton en R tongo, ¿ya? Es decir, la dirección que esta cuestión se recoge. Entonces, ocupando la fórmula en coordenadas, se me fue el nombre, en coordenadas esféricas, nos queda lo siguiente: mr punto punto menos r teta punto al cuadrado menos r phi punto al cuadrado, seno cuadrado de teta, es igual a menos mg coseno de teta, menos la tensión. ¿Ya? Esto es aceleración en esférica. Aceleración en esféricas. Ya. ¿Por qué se me pasó por mi cráneo usar coordenadas esféricas? Es por lo siguiente, porque se van a simplificar caletas de términos, ¿ya? En particular, eso, mira, créanme que normalmente en este tipo de problemas que son los típicos del cono, el del cono invertido, del cono, o del cono dado vuelta, o del cono directamente, todos se hacen con esféricas, ¿ya? Así que eso, pero es porque se simplifican hartos términos, ¿ya? Y queda como más o menos bonito el desarrollo. Ya, entonces, reemplazamos. Si se fijan, dice, esta cuestión está jalando la cuerda con velocidad constante. Eso implica que la aceleración en la dirección radial, el r punto punto, es cero. También tienes que teta punto es cero. ¿Por qué? Porque esta cuestión de acá, toda mi masa ahí, no gira en esta dirección. Solamente se mueve así, ¿ya? Entonces, como no se mueve en esa dirección, el teta es cero, ¿ya? Del mismo modo, bueno, y acá calculamos en el fondo este término, que lo voy a llamar H0 en el fondo. Esto es phi punto igual a H0 partido en R al cuadrado. ¿Ya? Eso, ya. Esto es muy parecido al concepto de momento angular en el fondo, pero sin la masa. ¿Ya? Pero es lo mismo. O sea, perdón, me comí un punto. Ahí sí. Es muy parecido al concepto de momento angular, pero sin la masa. Es como el momento angular por unidad de masa, se le llama, SH0. De hecho, porque después cuando veamos órbita y ese tipo de cosas, aquí no sé si el profe lo va a ver, creo que, no sé.
Bueno, el punto es que esta cuestión es el momento angular por unidad de masa. Momento angular por unidad de masa. ¿Por qué se los muestro ahora? Realmente no debería, pero es para simplificar términos, solamente. Momento angular por unidad de masa, que es esa forma. Nada más. Que en el fondo hace insensible y solamente como considera como las componentes cinemáticas del polígono, no considera como la masa del cuerpo. ¿Ya? Ya. Entonces, reemplazando, la tensión es igual a mh0 al cuadrado partido en r al cubo por 3 cuartos menos mg por un medio. Ya, ¿de dónde salió cada una de estas cosas? Lo que yo hice en el fondo fue agarrar esta tensión y despejarla. ¿Ya? Entonces me di el trabajo de reemplazar en cada uno de estos términos y despejar el peso para acá. ¿Ya? Lo tiré para ahí. Entonces me queda esta expresión de ahí. Eh, ya, entonces esa es la tensión. Ahora, si se fijan, me ponen como restricción que la tensión que resiste máxima esta cuestión es 2 mg. ¿Ya? Entonces, noten lo siguiente. Esta cuestión depende de cuán cerca o cuán lejos estoy del eje de giro. ¿Ya? ¿Por qué? Si se fijan, el eje de giro de esta cuestión es eso, no es eso. ¿Ya? Entonces, esto lo que describe es un movimiento en ese plano, mientras va bajando, por supuesto. Entonces, lo importante de esta cuestión es que la tensión en el fondo aumenta a medida que yo me voy acercando al vértice. ¿Ya? Porque esa distancia es más chica. ¿Ya? Y aparte el phi punto también crece cuando yo me acerco. Digo, perdón, no he dicho nada. El, bien digo, ¿ya? Pero el punto es que me queda que esta cuestión en el fondo siempre es más grande a medida que me voy acercando. ¿Ya? Entonces, reemplazando y considerando que la resistencia máxima es igual a 2 mg, imponemos esta condición. Eh, T, impongo que sea igual a 2 mg en R igual a, que es lo que me dice el enunciado. Entonces, reemplazando, me queda 2 mg más un medio de mg igual a mh0 al cuadrado partido en r al cubo por 3 cuartos. ¿Ya? Es reemplazar en la expresión. Entonces, ese lo reemplazo por 2 mg. Ya. De ahí saco que r al cubo es igual a 6 partido en 20 multiplicado por h0 al cuadrado partido en g. Esto es 3 partido en 20 por h0 al cuadrado partido en g. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy calculando acá? Básicamente, mejor termino de desarrollar esta cuestión y explico al final cómo qué es lo que estoy haciendo. H0, bueno, recuperando la variable H0, recuperando la variable H0, H0 igual a R al cuadrado por phi punto, igual a L al cuadrado por B0 partido en eh, L raíz de 3 partido en 2. Ya. ¿Por qué? Porque este término de acá, ese término de ahí, es la distancia horizontal al eje. Ya. Ya que calculo
la velocidad de giro en torno al eje vertical. Ya. Entonces, haciendo los reemplazos correspondientes, nos queda lo siguiente. Esto es igual a eh, esto implica, mejor dicho, que r al cubo es igual a, perdón, esto implica, para que quede un poquito más claro, h0 es igual a l al cuadrado, raíz de 3 partido en raíz de 2 por raíz de g partido en de gl, partido en l raíz de 3 medios, multiplicado por raíz de 2 por l por raíz de gl. Luego reemplazando en la expresión para r al cubo, me queda esto. 3 partido en 10, multiplicado por 2L al cubo, 2GL al cubo partido en G, y esto es 3 quintos L al cubo. Ahora, este es el largo de la cuerda cuando se rompe. Ya, ahora explicar el detalle qué es lo que hicimos. Eh, Recapitulando, en el fondo, lo que hice fue lo siguiente. Fue primero utilizar coordenadas esféricas. Acá, perdón. Ahí usé coordenadas esféricas. Básicamente porque se simplifican estos términos y todos estos problemas con el cono siempre se resuelven igual con ese tipo de coordenadas. Ya. El ángulo phi en el fondo, el ángulo phi es el ángulo que sale. ¿Ya? Ese es el phi. Y el ángulo que se mueve para acá es el teta. ¿Ya? Y están planteadas las fuerzas que actúan en ese eje, que son las fuerzas que actúan en esta dirección, en el retorno. ¿Ya? Como esta cuestión se mueve a velocidad constante, la aceleración en ese eje es cero, y no, como no se levanta esto, la velocidad en teta es cero. Entonces yo les mostré un nuevo concepto que es el momento angular por unidad de masa, y en función de eso yo despejé. Realmente no necesitan saber este concepto, simplemente yo hice este cambio de variable, entre comillas, para poder simplificar los cálculos. Les queda que la tensión, en el fondo, la tensión viene dada por esta expresión de acá, que sale de despejar la tensión de acá de la sumatoria de fuerzas en la dirección radial. Luego, yo tengo que la tensión cuando se rompe la cuerda vale 2 mg, entonces tengo que contar el largo en el cual la tensión vale 2 mg. Entonces reemplazo esa tensión por 2 mg y despejo el largo. ¿Ya? Y este R mayúscula es el largo de ruptura. Reemplazo y reemplazo en el corcho, ¿no? Y después recupero el cambio de variable. Y lo importante acá es lo siguiente, esto. Y esto es un problema típico que mucha gente se confunde, que es definir bien el eje de giro, luego la distancia del eje de giro. Acá ustedes están girando así, en el fondo, así, en ese plano giro. Entonces, el radio de giro viene a ser eso, esa distancia, no esa distancia, no se confunde, es esa. Por eso, como la cuerda vale L, esta cuestión vale eso. Ya. Entonces, despejando el H0, despejamos el R al cubo y llegamos a esta expresión. Entonces, con esto, este es el largo de ruptura al cubo, básicamente. Y con eso pueden obtener la- el largo en el cual la cuerda se rompe. Ya, eso. ¿Queda alguna duda? Ya, si no, hago la parte C para terminar. Ya, C. La C dice suponer que la cuerda repentinamente se corta. Escribir una ecuación que permita determinar la máxima altura que alcanza la partícula. Ya. Veamos eso. Eh, para esta parte, para esto, se usa conservación de energía mecánica total. Conservación de energía mecánica total.
Eh, en paréntesis, pongámosle como analizo dos estados en el fondo, donde, donde conozco cómo se comporta, la energía. ¿Ya? Eh, aparte, si faltan ecuaciones, se usa conservación de momento angular. Conservación de momento angular. Entonces tengo dos partes. La primera, energía mecánica total, plantear las ecuaciones de energía y plantear ecuaciones de momento angular. ¿Ya? Si es que le faltan ecuaciones para resolver. Siempre se hace esto. Obviamente, momento angular cuando tienen problemas con giro. Obviamente, si tienen un problema que no gira, es imposible. Ahí se puede utilizar, por ejemplo, conservación de momento lineal también. Pero normalmente los problemas acá en este ramo apuntan a utilizar estas dos cosas. Ya. Bien. Entonces, planteamos la primera. Uno, conservación EMT. EMT. Conservación, energía mecánica total. Ya. Eh, lo que yo hago es analizar un estado inicial y un estado final. Entonces, planteo las ecuaciones de energía, que serían esto básicamente, más mgr por un medio. No quiero explico de dónde sale. Un medio mf al cuadrado más mgrf por un medio. Ya. Entonces, en el fondo, lo que yo hago es saber cómo, en radio uno radio final. Ya. Analizo la energía inicial, que es esto. Ya. ¿Por qué yo estoy utilizando esto? Básicamente porque mi cuerpo tiene energía cinética, tiene velocidad. ¿Ya? Entonces, por eso planteo el término de la izquierda. Y el término de la derecha, yo lo planteo porque hay gravedad, pues, en el fondo. Y esta cuestión de acá corresponde a R1 multiplicado por el seno de 60, que es el ángulo. Ya, entonces les tira más o menos cuánto es la altura en realidad, con respecto a esto. Les tira, por ejemplo, eso, sabiendo que esta cuestión de acá vale 60 grados, entonces ustedes saben ese h. Y ese h depende del radio, que es ese R1. Ya. Bien, entonces con eso, después planteo las ecuaciones de momento angular. Conservación de momento angular, de momento angular. Entonces la ecuación de momento angular en dirección radial. Es decir, no en todos los ejes se conserva momento angular, pues solamente en el eje que se mueve así, este eje, el eje horizontal. ¿Ya? ¿Por qué se conserva momento angular? Porque no hay fuerzas que actúen en esa dirección, después de que se corta la cuerda. Ya. Entonces, el planteamiento de la conservación de momento angular es esto, RF por BF, bueno, igual R1, P1. Ya, queda ese planteamiento. Entonces, en función de esta cuestión, nos queda lo siguiente. Eh, Eso implica que BF es igual a R1 partido en RF por B1. Este es el radio inicial, entonces eso vale R, cuando se corta la cuerda. Eh, ¿Ya? Ahora, para encontrar B1, hacemos lo siguiente. R B1 igual L por B0. Esto es básicamente B1 igual L partido en R por B0. Esta es la ecuación 3. Ya. Eh, eso en realidad. Ya es conservación de momento angular, reemplazando los valores de acá a acá. Digo, perdón, de acá a allá. Eh, ya.
usando eh, condición de R cubo, que es lo que habíamos calculado antes en la parte anterior, de R cubo y las ecuaciones 2 y 3. 2 y 3. Eh, Me queda lo siguiente. La ecuación 1 es esa, la ecuación 2 es la de momento angular y la ecuación 3 es esa, donde despejé el primero. Entonces, reemplazando, a mí me queda la siguiente expresión. Un medio de L partido en R por B0 al cuadrado más mg R por un medio igual a R partido en RF por L partido en R B0 más mg RF por un medio. Ya. Entonces, reemplazando R, lo tenemos, reemplazando R, reordenando, reordenando, mm, HF igual RF por un medio. Eso, después de despejar ese tremendo corche, sale eso. ¿Ya? Eh, Eso, en el fondo que es RF medio, que como hemos comentado era el RF multiplicado por el seno de 60 grados, es la altura final. Y esa altura final yo la puedo despejar de esta ecuación de acá. Ahí ustedes pueden jugar a despejarla, pero queda eso. Creo que de hecho no estoy seguro que se pueda despejar. Eso, esa es la altura final. O sea, no es que no esté seguro de que no se pueda despejar, de hecho se puede despejar. De hecho da esto. Pero eso. No sé si queda alguna duda, como de lo conceptual en realidad, que ya nos pasamos la hora. Si no, para ir cerrando, le subo la grabación y ahí la revisan con calma y revisan la pauta y todo. Que igual la clase fue bien densa. Por eso. Ya, pues. Si no quieren más dudas, quedamos hasta acá por hoy. Les subo la pauta en breve y el video también. Eso, pues, chicos, cuídense. Adiós.